La teología no fue diseñada para quedarse atrapada en los libros, fue diseñada para vivirse en la iglesia local y transformar nuestra mente a la imagen de Cristo. Pero para llevar a cabo esas verdades a la vida diaria, necesitamos ir en contracorriente. En un mundo que vive apurado y distraído, recuperar la disciplina de la lectura paciente y la reflexión profunda en la palabra de Dios no es un lujo, sino una necesidad vital. Por ello, te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Imagen Bautista. Qué alegría que nos acompañes una vez más en este espacio donde buscamos conectar las verdades profundas de la Escritura con nuestra vida diaria. Y ya sea que nos estés escuchando en el auto, de camino al trabajo o mientras preparas con calma un buen café, te invitamos a tomar un momento de pausa y a abrir la palabra de Dios con nosotros y un buen libro. En este episodio abrimos las páginas de una obra magistral, Dios encarnado, de Stephen Wellum. Acompáñanos a explorar la profundidad de la unión hipostática y a redescubrir el misterio más asombroso de la historia. Bienvenidos a nuevo capítulo de podcast de Imagen Bautista. Hoy nos encontramos para poder nuevamente tener una reflexión sobre un tema, hacer una reseña para que mis hermanos puedan meditar cada día más en la palabra del Señor. Y en esta noche me acompaña un querido hermano, con el cual nos conocimos allá por el norte de Chile. Lo voy a presentar antes y ahí vamos a estar conversando de este interesante libro de hoy. Él es Juan de Dios España, es de Guatemala, casado 12 años con Cecia, actualmente vive en Antofagasta, se inició en teología en su país, en Guatemala, en las asambleas de Dios. Su formación comenzó en la iglesia pentecostal, pero hace 15 años ya ha abrazado la teología reformada. Es licenciado en teología por Indiana Wesley University, egresado del magíster en ciencias sociales de la Universidad de Antofagasta y un magíster en divinidades, ¿cierto?, en el Southern Baptist. Actualmente uno de los plantadores de la primera iglesia reformada de Antofagasta. Bienvenido, mi querido hermano. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchas gracias, Pastor Daniel. Un gusto poder compartir con usted en esta oportunidad el trabajo del podcast que Dios le está permitiendo pues trabajar y poder llegar a otros hermanos, esperando que sea de bendición lo que hoy día vamos a conversar concerniente al tema que hemos decidido hablar esta noche. Sí, sin duda yo creo que va a ser de gran bendición para nuestros hermanos. Amén. Juan, cuéntanos, yo tengo entendido cuando conversamos, ¿cierto?, en Antofagasta, que fue tu profesor, así que si nos puedes contar un poco de quién es el autor, un poquito, y en términos generales, el título del libro y de qué se trata. Sí, la verdad es que hace 2 años y medio que empezamos la trayectoria o el camino de este magíster en teología, un magíster en divinidades. Conocí a algunos profesores, a otros no, y decidí empezar con Teología Sistemática 2 como la primera materia en tomar, y lo hice por lo que estábamos haciendo en ese momento dentro de la iglesia. Estábamos enseñando justamente en Escuela Dominical Teología Sistemática, y estamos partiendo con la segunda parte de Teología Sistemática, que era la doctrina del hombre. Y el primer profesor con el que me encuentro en El Salvador fue el doctor Stephen Wellum. Personalmente no lo conocía, ya que él tiene mucho trabajo, muchos escritos, pero en inglés. Y yo, aunque leo inglés, no es mi primera lengua, así que prefiero leer materiales traducidos. Y me topé con una grata sorpresa. El doctor Wellum es una eminencia en su materia, y en realidad él se enfoca mucho en lo que es la doctrina del pacto y lo que es la cristología. Y en cuanto a sus materiales en español, si no estoy mal, el primer libro que se traduce de él es justamente el que vamos a hablar esta oportunidad, que es El Dios Encarnado. Más adelante se ha traducido Teología Sistemática, el volumen 1, eh, desde el canon en adelante, pero
lo que sé es que Teología Sistemática 1, en su traducción del doctor Wellum, habla más que todo la doctrina de la Escritura y la doctrina de Dios. Y el libro de él, El Dios Encarnado, me sorprendió mucho, y la verdad es que aparte de eso, la sencillez de él como profesor, que es una eminencia en su materia, pero es una persona bastante accesible, bastante cercano con sus alumnos también. Ujú. El doctor Whelan se graduó del Robert Wansley College, de ahí sacó su posgrado en Trinity Evangelical School, y como digo, diría yo que fuertemente él ha estado involucrado como profesor del Sauder ya por varios años, y su fuerte, como lo dije hace poco, hace unos momentos, es la teología del pacto y la cristología. Son dos temas que él los maneja completamente, y que es una ricura poder ser alumno de él en esa materia, porque tiene todas las respuestas prácticamente a flor de piel de las grandes discusiones cristológicas que presenta. Una materia tan difícil como es la cristología, tenerlo a él como profesor fue realmente una bendición. Ujú. Sí, Eso, gracias, hermano. Sí, sí, muy interesante. Me pasó lo mismo. Yo tuve la oportunidad de leer el libro, no lo terminé, pero es un libro muy, muy profundo, pero a la vez muy simple. Es una combinación difícil de encontrar y en español difícil de encontrar. la, Entonces, la, la me verdad parece que es que bien interesante. cris- cristología es una de las materias. Cuando estudiamos teología, cristología, es una de las materias que más nos quiebra la cabeza, diría yo. Muchas veces algunos hermanos dicen, no, la escatología, no, pasemos por cristología y conversamos. Entonces, es una materia bien fuerte, bien dura. Ver cómo los credos se van formando en el primer siglo, cómo los primeros cristianos van interpretando el querigma o la obra de Jesucristo a la luz del Antiguo Testamento, y cómo se va estableciendo los primeros credos y desarrollando una teología cristológica basada en los hechos acontecidos en la obra y la persona de Jesucristo, aplicando esos principios a todo lo que el Antiguo Testamento había hablado de. Entonces, cuando tenemos eso en la cristología, por eso es que en los primeros siglos encontramos muchos errores y muchos desaciertos inclusive de algunos cristianos que hasta hoy en día nosotros los reconocemos como pilares del cristianismo histórico. Tuvieron desaciertos teológicos que yo digo, tuvieron que llegar al concilio de Nicea y al concilio de Calcedonia para poderse unificar esos principios. Entonces, la ricura de entender muchas veces o de resumir 4 o 5 siglos de discusión teológica en un libro tan bueno como lo ha hecho Wellum en El Dios Encarnado, es recomendable pasar por ese texto. Ujú. Es Sí, recomendable. buenísimo, buenísimo. Vamos entonces a entrar en materia, a entrar en el libro. Cuéntanos un poco Ok. entonces por dónde quisiera ir. Es un libro gordito, cuántas páginas, no me acuerdo cuántas tiene, pero por dónde quisieras ir en el libro y poder mostrarnos lo interesante que puede ser leer este libro. Casi aproximadamente 450 páginas del texto. Hablar del libro del Dios encarnado en una hora es como bastante complejo, así que yo quise enfocarme en los 3 principios fundamentales en los cuales Wellum fundamenta esta discusión. Y él dice que el Dios encarnado es un libro cristológico con una cristología histórica, bíblica y contemporánea. Ujú. Ok, Perfecto. abarca 3 puntos: una cristología histórica, bíblica y contemporánea. O sea, cuando hablamos de la cristología histórica, entonces Wellum empieza desde muy temprano, a principios del segundo siglo, con las primeras herejías que encontramos acerca de la obra y la persona de Cristo, y se ancla primero con las herejías judaicas. Y el principal o el punto de partida es los ebonitas, y estos negaban la concepción virginal y la deidad de Jesús, y creían que Jesús era un hombre ordinario que poseía dones inusuales,
pero que no eran sobrenaturales. Mm. Entonces, cuando abordamos la cristología desde este punto de las ideas judaicas, como lo aborda Wellum, dice ya, estamos partiendo desde el segundo siglo, pero nosotros cuando leemos la escritura, encontramos que ya personas anteriormente hay indicios de que estaban negando la deidad de Cristo. Y eso nosotros lo encontramos, por ejemplo, en la carta a Colosenses, como Pablo aborda que Jesucristo es plenamente Dios en su contextura en sí, en el capítulo 1. Pero lo que Bueno hace es que entiende que los ebonitas son quizá el primer grupo organizado que ha plasmado una teología sistemática, una comprensión sistemática de que Jesús en realidad no proviene de María como virgen. Entonces no hay una concepción virginal de María y por lo tanto niega la deidad de Jesús. Entonces lo que Wellum está partiendo ahí es desde el origen de las primeras herejías o las herejías tempranas dentro del cristianismo histórico para poder plantear una cristología que siempre ha venido a la defensa de, o sea, la teología la teología desde cualquier área doctrinal, siempre muchas veces hemos actuado en reacción de ciertas ideas o de ciertas prácticas que se han introducido dentro del cristianismo histórico. Igual parte con eso y luego entra con otra de las ideas también judaicas que es los elcesitas, que también tenían este tipo de ideas muy parecidas a los ebonitas, pero para ellos eh, negaban también la concepción virginal, negaban que Jesús era Dios, pero decían que de cierta manera Jesús era un ser espiritual o que era un ángel, o también lo llamaban como el arcángel o el primero de los arcángeles. Ujú. Entonces, Wellum parte desde un fundamento que dentro de la casa del pensamiento judaico nacen las primeras herejías en contra de la obra y la persona de Jesucristo. ¿Por qué es importante para mí partir desde ahí? Porque si hablamos de una cristología histórica, tenemos que buscar la raíz de dónde parte la teología o las doctrinas importantes de ver que Jesús es el Cristo. Entonces tenemos que buscar los textos más antiguos que encontramos dentro del Nuevo Testamento para plantear, ¿no?, las doctrinas que la iglesia enseña de que Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Jesucristo, nosotros conocemos que esa palabra pues es compuesta de Jesús, el Cristo, Jesús, el Mesías o el que había de venir. Entonces encontramos que hay una fundación de la teología dentro del Nuevo Testamento, pero que hubieron grupos que negaron este fundamento teológico o este credo apostólico que ya viene dándose a través de la historia de la iglesia primitiva. Pero Wellum no para ahí, sino que después de eso sigue hablando de las otras enseñanzas que se vienen dando dentro del contexto de la interpretación de la obra y ya llegamos nosotros a pensamiento más griego y encontramos el monarquismo, que viene del griego monarquía, que es monos, uno, y, y argos, que es gobernante, uno que gobierna. Entonces, lo que el monarquismo presenta es que hay un solo Dios, sí, pero el Hijo está excluido y por lo tanto el Espíritu Santo también. Y eso vota la formulación trinitaria que vamos a encontrar más tarde en el concilio de Nicea o el concilio de Calcedonia. Entonces, Wellum parte de la historia desarrollando todas las enseñanzas falsas que viene dándose en la cristología hasta llegar a lo que es Nicea y Calcedonia para establecer los credos que hoy día tenemos entre nosotros. Eso desde el punto de vista histórico, si bien es cierto que Wellum no llega solo hasta Nicea y Calcedonia, sino que encontramos más allá el concilio de Éfeso y nos vamos a otros 3 concilios, vemos que él va desarrollando cómo el pensamiento cristiano va abordando todas las enseñanzas erróneas que los cristianos de esa época
fueron abrazando. Ujú. Hay una duda ahí que tengo, no recuerdo en esa parte del libro cuando nombra a los grupos judaicos y después a los grupos griegos. No sé si ambos tuvieron influencia, por ejemplo, del gnosticismo o es solo la corriente griega y la judía no necesariamente, no recuerdo mucho ahí en ese punto. Lo que pasa es que cuando hablamos de los ebonitas, aunque es una secta judía, sí encontramos un pensamiento desde esa perspectiva más gnóstica, Ya. Ujú, pero un gnosticismo temprano. Muchos de los teólogos hablan de que, por ejemplo, Primera y Segunda de Juan se escribe justamente para atacar esas herejías. Sin embargo, no tenemos como mucha evidencia de ello. Inclusive Colosenses también algunos teólogos dicen que tiene mucho que ver para atacar las ideas gnosticistas, pero en realidad si estudiamos el texto de Colosenses, en ningún momento se menciona como un alcance más de lo que es el gnosticismo, pero los ebonitas como grupo tienen mucho del pensamiento gnosticista al negar ellos, más que todo pienso que los gelesistas cuando hablan de que Jesucristo en realidad es un ángel y que le llaman el arcángel, niegan la humanidad de Jesús. Y ese es un principio más gnóstico que cristiano. ujú. Comprendo. Claro, Gracias. Sí, es pero, para entender un poco el contexto sí, más o menos a lo que se refiere. claro, pero de nuevo el punto de Wellum es desarrollar en su libro una ascendencia, diría yo, como partir desde un principio de las primeras herejías y poder ir abarcando cada una de estas herejías hasta llegar a las grandes discusiones del Concilio de Nicea, el Concilio de Calcedonia, abarca todo el pensamiento, el nestorianismo, el arianismo, el docetismo, todas estas corrientes las abarca el libro y dando una explicación clara de las doctrinas en sí que estas personas presentaron y cómo se fue debatiendo y al mismo tiempo creando una doctrina más sólida, más depurada, hasta poder llegar a las declaraciones que encontramos en Nicea y en Calcedonia. Correcto, claro, después la discusión va a aumentar obviamente en Nicea, ¿cierto? El primero de los siete que se conocen. Eh, después en adelante, claro, va a haber toda una discusión más amplia sobre la voluntad, ¿cierto? La naturaleza, la persona, y va a entrar en más detalle. Entonces, Claro, bueno, lo bueno que pasa por todo eso. Entonces, un cristiano que está de repente empezando y quiere conocer sobre eso, el libro de Wellum es excelente para introducirse en ese aspecto. sí, definitivamente, porque los datos que da de estas discusiones eh, no es, mira, hay otros muy buenos libros de cristología que no es desmeritar. A mí me encanta mucho un libro de James Oliver Broswell en cuanto a cristología, pero encuentro que la discusión pasa más por el aspecto técnico-teológico que por los datos históricos de la discusión. Ujú. ¿Ok? El trabajo de Wellum tiene los aspectos técnicos de la discusión, pero tiene los datos históricos al mismo tiempo. Entonces, los datos históricos te permiten entrar en la discusión con un previo conocimiento del por qué utilizamos el teologué, porque hacemos teología desde ciertas palabras, pero con los datos como base para poder discutir. Entonces, Wellum nos da la base histórica de dónde empiezan las discusiones, quiénes eran los que promovían estas discusiones, en qué época de la historia de la iglesia se dieron estas discusiones y por qué fueron condenadas. Entonces, eso para mí es bien importante para poder entender una cristología histórica clara. Sí, claro, Entonces, y además baja el tema, o sea, me refiero a que el tema llega a explicártelo bien para tú lograr entenderlo y lograr también aplicarlo y saber por qué tuvo tanta importancia, una importancia para la iglesia actualmente. claro, exactamente, porque, por ejemplo, el, el pastor Sujel Michelén, en una clase que tuvimos que se llama Teología Histórica, él decía, cuando nosotros pasamos por alto estas discusiones,
es como que tú entres a un cuarto donde hay 4, 5 personas discutiendo de un tema hace una hora y no se ponen de acuerdo, y tú llegas y quieres dar una opinión de 2 minutos y decir: "Ya, con esto cierro el tema y yo tengo la razón en todo", sin una sin entender previamente qué es lo que se está discutiendo y Claro, pasar por alto todo lo que se ha dicho hasta acá. Entonces, comprender estos 4 primeros siglos, de las ideas que se han dado y las propuestas que se han dado en cuanto a la obra y persona de Jesucristo, nos ayuda a tener una cristología histórica y al mismo tiempo una comprensión de cómo hermanos nuestros, como decía al principio, que muchas veces tuvieron desaciertos en comprender la persona de Jesucristo, o algunos detalles que nosotros hoy día diríamos: ¿cómo es posible que se dijo esto? Pero eso no los hace ser, o no fueron condenados herejes, y otros que sí fueron condenados herejes porque las propuestas que dieron, pues definitivamente eran descabelladas, como pudiésemos hablar del caso de Arrio, ¿me entiendes? claro, sí. Pero, pero sí es importante que podamos entender esa discusión tal como lo presenta el doctor Wellum, y creo que es bien contundente la información histórica que nos da en el libro. Es apasionante la forma en que la presenta y nos envuelve a poder seguir la lectura. Y un libro, a mí me parece que es un libro que no te estresa y que te mantiene con el interés de poderlo seguir leyendo. Eso siempre es Eso, un buen libro, que te atrapa, te conecta sí, y sigue. definitivamente. Sí. Ahora, desde el punto histórico, desde el punto bíblico del libro, eh, Wellum habla de la cristología bíblica desde una mirada con profundo respeto a lo que es la Biblia Ujú, como texto. Y eso es importante porque una cristología doctrinal debe ser una cristología bíblica. ujú, ¿Ok? Si nosotros vemos con respeto el texto como fuente de autoridad para definir nuestras doctrinas, entonces empezamos con el pie derecho. Entonces no podemos definir como buenos protestantes, no podemos definir una doctrina por la tradición. ujú. Entonces Claro, Wellum parte como: mi fuente primaria es la escritura. así es. Mm, ¿Ok? Ha habido estas discusiones a través de la historia y vamos a llegar a un consenso, pero ese consenso tiene que ser bíblico. Y como buen defensor de la doctrina del pacto, parte por definir temas centrales de la escritura como la creación, la caída, la redención y la inauguración consumada, o lo que nosotros tenemos como escatología. Pero ¿qué tiene que ver eso, decimos, con la cristología? Esos puntos importantes. O sea, él dice: no podemos entender la cristología si no partimos desde la creación, desde un Dios que sustenta todas las cosas y que tiene propósito especial con lo que él ha creado. ujú, Si nosotros decimos: quiero entender la persona de Cristo, no podemos renunciar a un Génesis, porque Génesis nos enseña que hay un principio y que ese principio tiene un propósito, el principio de Dios, y parte con la doctrina de Dios mismo, y eso nos lleva a la caída. Si hay una caída y Dios tiene un propósito, tiene que haber una redención. Y si hay una redención, tiene que haber también una inauguración de esa consumación o una escatología. Entonces, lo que hace con eso es abrazar todo el paradigma de lo que es la doctrina de la revelación bíblica y envolver de que toda la obra cristológica en la persona de Jesús tiene un propósito eterno. Y eso lo sostiene en Efesios capítulo 1, versículo 5 en adelante, en el tema de lo que es la revelación progresiva de Dios
llevándose a cabo desde todos los tiempos en la obra de Jesucristo, una cristología histórica de revelación progresiva. Hebreos capítulo 1, versículo 1 también lo utiliza mucho, entendiendo que vemos toda la obra de Dios paradigmáticamente desde arriba y que Jesucristo es la cereza del pastel en la obra creativa de Dios. Mm. Entonces no podemos entender la cristología divorciada de lo que es la revelación progresiva de Dios como el plan para mantener la redención de la naturaleza que una vez cayó. Entonces ese es su paradigma para presentar que la cristología debe de ser bíblica, una cristología que viene desde el Antiguo Testamento y que no está divorciada de ese plan divino de Dios. Es interesante cómo Pablo defiende la resurrección de Cristo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, cuando dice que Cristo murió y que fue sepultado conforme a las Escrituras. Eso es cristológico, porque Ujú. está planteando que hay una historia de redención que está enraizada en el plan eterno de Dios. Y eso es lo que defiende Wellum acá con lo que es la teología bíblica en la encarnación de Cristo. Y para ello utiliza los grandes pactos, el pacto de la creación, el pacto de Noé, el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto abrahámico, el pacto de Israel y el pacto davídico y el nuevo pacto. Él utiliza los pactos de manera progresiva, como Dios va caminando hasta poder llegar a Jesucristo, no como un accidente, sino como un plan de desarrollo eterno o el plan de redención en lo que es la revelación progresiva de Dios para la humanidad. Claro, en otras palabras, entonces él no construye una cristología desde el vacío, sino que hace una cristología desde la teología bíblica, por un lado, y por otro lado, más específicamente, la construye desde una teología pactual, o sea, desde los pactos, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Teológica y pactual. O sea, Ujú. si hay algo que yo decía, si hay algo que cataloga el trabajo de Wellum, es que él es pactual completamente en su teología. ¿Ok? Sí, sí, Entonces, hay un debate interesante entre pactos y entre eh, posturas pactuales. sí, pero esa es la posición de él como escritor, de que la teología pactual de él. Yo voy a decir que Wellum es uno de los profesores que más impactó en mi vida en este proyecto de magíster. Eh, Siempre digo, hay profesores que impactan en tu vida, no quiere decir que estés 100% de acuerdo en todo con, con ellos, Correcto, pero las pequeñas cosas con las que puedo diferir de Wellum no son doctrinas de primera orden. claro. Entonces, y en cuanto a lo que es la teología pactual, él lo pone desde la revelación progresiva y cómo Dios se fue revelando en esa progresividad. Y en esa progresividad él fue dando ejemplos de cómo él estaba llevando a cabo la salvación. Es interesante lo que dice, lo que plantea Wellum y que yo creo que es parte también de una teología conjunta o con la cual yo comparto de que esos pactos que él hace hacia su creación no son con su creación, ¿ok? Ujú, El pacto que hace con David, o lo que nosotros llamamos el pacto davídico, no es un pacto con David, sino es un pacto de él hacia David, ujú, ¿ok? El pacto que hace con Abraham o hacia Abraham no es con Abraham, sino hacia Abraham. ¿Ok? ¿Y a qué me estoy refiriendo con lo que Wellum está diciendo con esto? Que el plan de redención completamente viene en la cristología de Dios hacia su creación, hacia la humanidad, por Abraham, por David, por el nuevo pacto en la obra de Jesús, pero que la creación, tanto
la creación, Abraham y David no tienen nada que ver en ese pacto. Como seres, ellos no han aportado nada a ese pacto, sino que es Dios quien ha aportado todo. Y esa es una teología que comparto plenamente con Welu, ya que la salvación es monergista y no sinergista. Ujú, Entonces, correcto. y eso lo presenta Wellum en su libro tan claro, diciendo que los pactos en sí, de esa teología pactual, es un pacto eterno de Dios hacia la humanidad y no con la humanidad. No sé si me doy a entender lo que estoy diciendo. Creo que se quedó pegado el video. Sí, un poquito, pero ahí pasó. Pero bueno, estamos Sí, viendo, mis no, hermanos, el libro Dios, Dios encarnado con mi hermano Juan. Estamos revisando este libro de Stephen Wellum, un libro muy interesante que trata de cristología. Así que, hermanos, si pueden tener la oportunidad de leerlo, de comprarlo, de discutirlo. Editorial Querigma, si no me equivoco, ¿cierto? La que sí, publicó y tradujo editorial Creighton. un libro muy Eh, pequeñito, 400 páginas para una tarde. Ahí puedan disfrutar ahí, mis hermanos. Así que ese libro estamos viendo hoy. Bueno, Juan, cuéntanos entonces más acerca de este libro. Estamos viendo entonces lo histórico, lo bíblico, está desarrollando y nos va quedando la tercera parte, ¿no? La tercera parte es el tema contemporáneo y esto es más un tema más de actualidad, como nosotros vemos la cristología. Porque de nuevo voy a citar las palabras de Wellum, donde dice que Nicea y Calcedonia debe ser la base de la cristología para la iglesia. Y estoy muy de acuerdo con él, donde él dice que debe ser la base. Recordemos que tanto Nicea como Calcedonia fue un debate eh, de muchos pensadores en lo que llegaron a ponerse de acuerdo en lo que es la obra y la persona de Jesucristo. Pero cuando nosotros decimos llegaron a ponerse de acuerdo, no fueron acuerdos simples, fueron acuerdos que con derramamiento de sangre, muchos de ellos, y donde se levantaron muchas guerras a causa de ello. Y se parte estableciendo ciertos parámetros. Por ejemplo, nosotros plantando la obra acá en Antofagasta siempre leemos el Credo Niceno como parte de nuestra litúrgica todos los domingos. Y cuando leemos el Credo Niceno, algunas personas dicen, no, pero hay cosas ahí que se dicen, que yo como protestante no puedo estar de acuerdo. Y yo digo, siempre debemos de entender el espíritu del credo. ¿Por qué se dio este credo? ¿Qué estaba pasando alrededor del credo? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Qué pinta en nuestro contexto teológico y cómo debemos de abordarlo? ¿Ok? Entonces decimos niceno, el credo niceno y los credos de los primeros siglos establecen una base, pero eso siguió una discusión más allá. Nosotros decimos ya, eh, por ejemplo, el trinitarismo, la encarnación, sentó su base, pero siguió discutiéndose eso, ¿ok? Eh, Arrio perdió la batalla teológica, pero no perdió la batalla política. Después de que fue condenado en estos concilios, la predicación siguió y Atanasio fue expulsado muchas veces y tratado como un hereje hasta que por fin se establece y gana el punto de teología que Atanasio presentaba, que era lo que hoy día nosotros abrazamos como la ortodoxia bíblica. Pero deja abierto esto porque siempre van a haber personas que no van a estar de acuerdo con la discusión o con lo que el canon presenta. Y eso nosotros lo vemos a través de la historia, que las implicaciones teológicas siempre son parte dentro de la iglesia. Por ejemplo, cuando hablamos si era necesario que Jesucristo muriese o que la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, fuese a la cruz. Si había otra forma de poder salvar al hombre, que son implicaciones teológicas, y encontramos personas como uno de los grandes,
como Juan Calvino dice, no, pudo haber otra forma, y no precisamente Cristo tuvo que morir en la cruz. Eso abre un debate cristológico. Ujú. Entonces, cuando decimos esto abre un debate cristológico, debemos de entender que aunque Nicea y Calcedonia queda establecido, el debate todavía sigue en la discusión. Pero lo que dice Wellum es, debemos de sentar la base que Nicea y Calcedonia debe de ser un ancla donde nosotros hacemos doctrina cristológica. Debemos de tomar en cuenta, debemos tomar en serio estas grandes discusiones históricas y no pasarlas desapercibidas o decir no me interesa lo que se dijo ahí, sino que siempre revisarlas y a la luz de ello quizá decir o establecer ciertos parámetros y ciertas normas de decir, ¿y qué sería del avance teológico, pero sin perder de vista la base? ¿Me entiende? Entonces, nos invita siempre a reflexionar en lo que han sido las grandes discusiones históricas. Pero también cuando hablamos de la discusión contemporánea, y esto lo aborda Wellum a principio de su libro, habla del seminario de Jesús y las implicaciones teológicas de cómo el seminario de Jesús está haciendo cristología hoy en día. Y darte cuenta de que la cristología como la aborda el seminario de Jesús no tiene nada de histórico y no tiene nada de bíblico. Entonces aborda lo que es la necesidad de entrar a la discusión con estos pensadores que de cierta manera no sé qué tanta influencia tenga en el pensamiento latino el seminario de Jesús, pero en el pensamiento anglosajón es muy fuerte la influencia que tiene el seminario de Jesús. Como su material es vendido públicamente, negando aspectos de la divinidad de Jesucristo y negando aspectos del cristianismo o del Jesús histórico, haciendo una separación entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Entonces, el trabajo de Wellum, cuando habla de lo contemporáneo, es justamente poner un alto a este tipo de pensamientos. Quizá, como decía, en nuestro contexto, no tenemos mucho la influencia de movimientos como el Seminario de Jesús, pero sí tenemos ¿cómo digo yo esto? Un pluralismo cristológico. Y donde digo un pluralismo cristológico, es que a muchas personas no les interesa entender qué es la obra cristológica desde el concepto bíblico. Dice, me parece muy tedioso estas discusiones. No es algo que yo enseñase en mi iglesia. No es algo que yo enseñase en mi congregación. Yo me recuerdo que años atrás estaba conversando con un buen amigo mío y me decía que cuando yo predico, no predico doctrina en la iglesia. Y a mí me pareció co- como, no te entiendo. O sea, cada vez que nosotros predicamos doctrina. Si yo predico de que vengas a Cristo, de que Cristo es el antídoto hacia el pecado por la cual que Él murió por ti en la cruz del Calvario, estoy hablándote de muchos aspectos doctrinales, estoy hablándote del aspecto de la doctrina del pecado, estoy hablándote de la doctrina de la soteriología y estoy hablándote de la doctrina cristológica al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que tú me digas que no predicas doctrina? Entonces, ¿por qué? Porque hemos romantizado ideas como decir, Jesucristo es una relación, Jesucristo es un sentimiento. No, entonces lo que estamos tratando de plantear con una cristología contemporánea es explicar desde el púlpito quién es Jesucristo, pero a la luz de las escrituras. Y de nuevo cito al seminario de Jesús cuando dice que solo el 2% de las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento fueron dichas por Jesús. Entonces, si nosotros planteamos una teología divorciada de lo que es la revelación bíblica en la actualidad, ¿con qué clase de Jesús nos estamos quedando?
Entonces, lo que planteamos desde la cristología contemporánea es poder decir, como dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, no he rehusado a predicar todo el consejo de la Escritura. Predicar quién es Jesucristo a la luz de la Escritura. No simplemente, cuando yo digo esto, está muy de moda decir, eh, debemos de predicar a Jesucristo en toda la Biblia. ¿Ok? Y de cierta manera nosotros leemos en parte de la Escritura que no en todos los pasajes de la Escritura podemos encontrar a Jesucristo. Sobre todo en el Antiguo Testamento es muy difícil poder decir que es prácticamente imposible decir que en todo el Antiguo Testamento, en cada página del Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar a Jesucristo. No lo podemos decir, pues sí podemos decir que cada página del Antiguo Testamento apunta a la obra redentora de Jesucristo. Entonces, cuando estamos hablando de esa teología contemporánea de Jesucristo, es poder aplicar esta teología correcta de la revelación progresiva de Dios y aplicarla a la iglesia entendiendo que todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo y todo el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Entonces, una cristología contemporánea nos lleva a ser más conscientes de la obra de Jesucristo en nuestra comunidad como iglesia. Eso es lo que puedo decir de lo que Wellum presenta como una cristología contemporánea. Sí, muy bueno, mi hermano, muy interesante. Y no llegué hasta esa parte del libro, espero retomarlo, pero sí hay algunas cosas que yo he visto en el tiempo de aquí en Chile. Bueno, igual estudié en un seminario, entonces vi también varios movimientos. Yo diría que va por varios lugares. Uno es la revisión de las fuentes, y mucho interés hoy en día en la revisión de las fuentes, me refiero a las actas, por ejemplo, de Nicea o a las actas de Calcedonia y en general de los concilios ecuménicos. Entonces hay como un interés, especialmente en el mundo romano, un interés por volver a estudiar bien la fuente y ver si cómo se interpretó bien o mal, etcétera. Es un tema bien interesante, yo diría. El tema del seminario de Jesús, diría que sí tiene cierta influencia, por lo menos yo he visto pequeña, no he visto tan fuerte, pero sí he visto cierta influencia en Latinoamérica. Bueno, yo hablo por Chile, no sé todo Latinoamérica, pero en Chile específicamente he visto cierta influencia en algunas conversaciones, algunos seminarios de Santiago que he conocido, se ve un poquito de eso. Pero más quizás yo diría que en Latinoamérica el tema contemporáneo cristológico va por lo que le llaman la cristología desde abajo. Eso me parece que tiene un poco más, que como más, pega más con latino. Hay muchos teólogos de la liberación, por ejemplo, que trabajaron en eso. Me imagino que bueno, ahí por ahí habrá dicho sobre eso, pero eso es lo que yo vi más. O sea, como que vi que era más cercano a lo latino, con la influencia de la teología de la liberación. Sí, cuando vemos lo contemporáneo y la cristología, le encuentro mucha razón en el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy poca la influencia de la teología de la liberación. Ujú. Sobre todo se ha dado más que todo con la inmigración latina y Ya. con aspectos de algunos grupos afrodescendientes, sobre todo que pelean por los derechos civiles y los derechos de los inmigrantes, tratando de crear un Jesús desde la interpretación del texto más parecido a los problemas sociales que enfrentamos. Y yo no quiero decir con esto de que Jesús no podamos, no pueda entender los problemas sociales que nosotros vivimos, para nada. Ujú. Porque Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo. Pero lo que presenta la teología bíblica es que el enfoque del Cristo revelado en las Escrituras tiene que ver con lo salvífico y no con los problemas sociales. De la misma forma, no conozco muchos aspectos doctrinales de algunos seminarios en Chile, pero puedo creer, igual que usted, que hay pensamiento del Seminario de Jesús incrustado en algunos grupos
liberales de pensamiento doctrinal, y es lo que Whelan nos invita a tener cuidado Ujú, justamente de ese pensamiento y tener más un pensamiento crítico bíblico, más que un pensamiento crítico social o que se ha llevado por movimientos como teólogos liberales que no tienen nada que ver con la ortodoxia bíblica. ujú. Correcto. Sí, yo creo que por eso este libro es muy bueno, porque quizá un estudiante podría estar recién comenzando en el tema de cristología y desconocer, por ejemplo, que la iglesia lleva 2000 años trabajando y desde el principio ya estableció ciertos rasgos de cristología, como tú decías, ¿cierto? Dejó ciertas anclas que él dice, son anclas que no se mueven. Claro, Claro, puede haber aspectos, como el ejemplo que diste de Calvino, en donde uno podría discutir un poco, podría abrirse, ¿cierto? Podría haber quizás algunas distintas perspectivas, pero hay un ancla que ya está fundamentada y esa ancla es la ortodoxia y ahí no podríamos cambiar eso porque estaríamos cambiando el mensaje del Evangelio, lo cual obviamente sería ya gravísimo. yo creo que hay un llamado en el trabajo de Whelan justamente a volver a la ortodoxia bíblica. Y que la vez que conversamos en persona, yo le decía que creo que hay un mover de parte de un grupo quizá bien reducido, pero al mismo tiempo bien importante en América Latina, de volver a los principios doctrinales fundamentales, algo que nos habíamos como sociedad cristiana alejado bastante, abrazando ideas novedosas, y libros de texto como el trabajo del doctor Whelan nos hace un llamado y nos hace un reto justamente a volver a los principios históricos de la ortodoxia bíblica, en este caso desde la perspectiva de la cristología. Eh, Cristo es el centro de nuestra fe como cristianos, sin separarlo, no estamos dividiendo la doctrina de Dios con Cristo nada más, sino que en el estudio de la cristología debemos de mantener una cristología arraigada a lo que es la revelación histórica de las Escrituras, y no hacer un Cristo a nuestra idea, separándolo de lo que la Biblia enseña. Y eso creo que es importante en el trabajo de Whelan, aferrarnos a la teología histórica. Como decía, uno de los puntos importantes de él es que esta cristología que Whelan presenta es bíblica, está completamente arraigada a la tradición histórica de las Escrituras y a la revelación progresiva en el texto, viendo a Jesucristo como la máxima expresión de Dios hacia la humanidad, Dios mismo encarnado. Ese es el tema del libro. Dios se ha hecho hombre y habitar entre nosotros, como dijo el escritor del Evangelio según San Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Pero esa cristología está en completa armonía con toda la revelación de un Dios creador del universo, con toda armonía de un hombre que cayó en el Edén y que por lo tanto necesita una redención. Y en esa necesidad de redención, Dios provee la justificación por medio de la obra de Jesucristo, y esa misma justificación nos lleva a nosotros a que hay una escatología futura con una gloria venidera, una cristología integral dentro del texto bíblico. Ujú. Así es. Sí, bueno, te quiero agradecer, Juan, por esta reseña. Yo creo que va a ser de mucha ayuda para muchos hermanos que quizás están entrando a explorar esta cristología ortodoxa del cristianismo, quizás nunca habían escuchado quizás sobre este tema y van a poder enterarse con este libro, que hay un libro que les puede ayudar a profundizar, a pensar, a orar, a reflexionar con la escritura sobre lo que la iglesia históricamente ha estado pensando en este tema. Así que te quiero agradecer, mi hermano, por este tiempo y No, quisiera, bueno, que tengas algunas últimas palabras que decirnos ya para ir finalizando este capítulo de no, podcast. muchas gracias a usted y por la consideración y por la invitación. Espero que, como dijo el apóstol Pablo, haya sido de alguna bendición espiritual para quien lo escuche y para quien pueda decir
Dios me ha bendecido con este podcast. De nuevo, el libro Dios Encarnado del doctor Stephen Wellum de la publicación Querigma, un libro totalmente recomendable y un profesor de primer nivel y con una sencillez de un cristiano transformado por las escrituras. Eso puedo decirte del doctor Wellum. A ver, muchas gracias, mi hermano. Bueno, y para Muchas nuestros hermanos que nos escuchan siempre en los capítulos de podcast de Imagen Bautista, tenemos muchos capítulos que hemos hecho, así que pueden revisar ahí YouTube todos esos capítulos para que puedan también estar profundizando en otros libros y seguiremos más adelante con otros episodios del podcast de Imagen Bautista. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos y que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima oportunidad. Bendiciones. Chao, chao. bendiciones. Dios le bendiga. Igual, igual. Gracias por acompañarnos en este episodio de Imagen Bautista. Puedes ver este y otros capítulos en YouTube y Facebook. Nos vemos.